televisión, en un programa, un hombre que contaba su testimonio, que había podido salir de la ludopatía. ¿Saben lo que es ludopatía? El juego, era esclavo del juego, ¿no? Bueno, el hombre contaba ahí la vida que tuvo, ¿no? Era un infierno la vida que tuvo, perdió la familia, perdió los hijos, perdió el trabajo, bueno, perdió todo, ¿no? Era un infierno la vida de él, ¿no? Bueno, y él contaba todo, ¿no? Todas sus peripecias, lo que había pasado y cómo se encontraba ahora después que había tomado una gran decisión, la decisión de dejar ese juego, ese vicio, digamos así, esa esclavitud que tenía, ¿no? Él hablaba allí, contaba que se había involucrado en un grupo, ¿vieron? ¿Conocen los Alcohólicos Anónimos? Bueno, un grupo también que actúa, que trabaja como los Alcohólicos Anónimos, pero con relación a esta esclavitud que es el juego, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque es muy importante las decisiones que tomamos en la vida. Hay decisiones que nos pueden dar vida, hermanos, pero hay decisiones también que nos pueden acarrear muerte, nos pueden acarrear desgracia. Dijo Josué, hermanos, en el capítulo número 24 y en el capítulo 24, versículo número 15, dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermosa frase, ¿verdad? Que la conocemos, muchos la conocemos. Es una frase hermosa, esta es muy conocida. Pero quiero recalcar esto, ¿no? Que Josué tomó esta decisión que le trajo vida. ¿Saben? Esta decisión que tomó Josué, esta decisión que él, digamos, la dijo, o esta determinación que la tomó en frente de todo el pueblo, fue algo que, una época en la cual el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba viviendo muy mal. Y ya, como dice la palabra de Dios allí allí en la palabra que vamos a leerla ahora, ya anciano, Josué ya tenía muchos años, ya estaba peinando canas, ya era viejo, dice la palabra de Dios, y se para frente al pueblo y estaba muy preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo que él había conducido allí para que se estableciese en la tierra que Dios había prometido, es decir, él fue el sucesor de Moisés, un hombre que se levantó de su temor a la responsabilidad grande que tenía que enfrentar luego de Moisés, de conducir al pueblo de Israel a la entrada y guiar al pueblo y organizar el pueblo y gobernar el pueblo luego que muriese Moisés. Es decir, se levantó de esa gran responsabilidad y fue para adelante, como decimos. Ese hombre estaba muy preocupado, porque a través de los años había gobernado el pueblo de Israel y lo había guiado, y ahora el pueblo de Dios estaba estaba viviendo lejos de Dios. Estaba viviendo como una apostasía, ¿no? Estaba lejos de Dios, es decir, habían adoptado costumbres del paganismo, de las ciudades que estaban alrededor, de los pueblos que estaban alrededor de Canaán. Bueno, estaba preocupado, ¿no? Fue entonces que él tomó esta determinación frente a todo el pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero todo comenzó, hermanos, yo les dije que abriesen el capítulo 24, pero todo comenzó en el capítulo 23. Vamos al 23. Ahí es cuando Josué exhorta al pueblo. Y fíjense, voy a leer algunas partes aquí en la exhortación que Josué le dijo al pueblo de Israel. Llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa,
porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Es decir, entonces, que en este primer versículo Josué, en su preocupación, les quiere decir al pueblo: miren, ustedes están aquí, están en esta tierra, están disfrutando de esta prosperidad y de este bienestar, están disfrutando de todo esto, es porque Jehová, Dios, es quien peleó por vosotros, no es por ustedes. No es por su gran valentía, no es por su gran poder, su fuerza, no es por que tengamos un ejército, hayamos tenido un ejército muy poderoso, que hemos vencido las naciones que están alrededor. No, no es por nosotros, no se equivoquen ustedes, sino que es Dios que peleó las batallas por nosotros, por vuestra causa. Miren lo que le dice allí Josué al pueblo, que era por vuestra causa, es decir, en otras palabras, Josué les estaba diciendo: es por amor a ustedes, es para que ustedes pasen bien, es para que ustedes sean felices. Por eso que Dios peleó las batallas por ustedes, por eso nos trajo a esta tierra, y Él se puso delante de nosotros para vencer a todas esas naciones que se oponían a nosotros. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan. Quedaban algunas naciones todavía alrededor del pueblo de Israel. Dios lo había permitido así, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová, vuestro Dios, las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Entonces, en el versículo aquí, pero en el versículo número 6, le llama tremendamente la atención al pueblo. Le dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella, ni a diestra ni a siniestra. Fíjense, es decir que les estaba exhortando y los estaba llamando, también los estaba recordando, porque estas palabras que le dice acá Josué, ya estaba viejo Josué, lo dijo en el capítulo número 1, cuando Dios le habló mismo a Josué, miren lo que le dice a Josué, ustedes deben recordar, hermanos. Le dice así, le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 6, al 7 ahora. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esto Dios le dice a Josué, ¿verdad? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, entonces, que ellos estaban allí porque Dios quería que ellos estuviesen allí, porque Dios los había ayudado. Pero ellos tenían que esforzarse ¿para qué? Para andar en los caminos de Dios. Es decir, si ellos querían pasar bien, si ellos querían ser prosperados, si ellos querían vivir bien o estar, digamos, tener un buen vivir, por decirlo de una manera, ellos tenían que andar por los caminos de Dios y no apartarse de los caminos de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Dice en el versículo número 11 del capítulo 23, guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Es decir, entonces, hermanos, resumiendo un poco lo que hemos dicho, la condición entonces, la condición para que fuesen prósperos, la condición para que tuviesen paz,
la condición para que viviesen bien, la condición para que ellos pudiesen criar sus familias, ser felices, tener sus hijos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. La condición era que fuesen obedientes a Dios. La gran preocupación de Josué era que ellos se habían apartado de Dios, ya se habían olvidado de obedecer a Dios. Y dice allí en el versículo número 11, fíjense que dice que yo los leí: guardad pues con diligencia vuestras almas, cuidar sus almas, su vida interior, su vida espiritual, para que améis a Jehová vuestro Dios. Es decir, hay una relación muy estrecha, hermanos, entre el amor a Dios y la obediencia. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían? El que obedece a Dios es porque ¿qué? Porque ama a Dios. Cuando hay poca obediencia a Dios es porque hay poco amor a Dios. Dice allí en Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que es una condición y está muy relacionado la obediencia, muy relacionado al amor a Dios. Es decir, que el pueblo de Israel, podemos ver aquí, que había perdido su amor a Dios. Estaban siendo desobedientes a Dios. Entonces, la preocupación de Josué era esa, que se apartaran de los caminos de Dios. Eso iba a acarrear, ¿saben qué? Iba a acarrear pobreza. Iba a acarrear guerra, falta de paz y todo lo demás. Es decir, si ellos se apartaran de los caminos de Dios. Necesariamente, hermanos, fíjense que podemos decir que una nación, para ser próspera, no debe apartarse de los caminos de Dios. Una nación, para ser próspera, no debe apartarse de los caminos de Dios. ¿Saben? Nuestro país, el Uruguay. Estábamos hablando justamente ahí, un poquito antes del culto con Artigas. Una tierra, hermanos, vivimos en una tierra bendecida por Dios. Hermanos, tenemos todo. Tenemos tierra. El 100% del Uruguay es tierra fértil, hermanos, para plantar cualquier cosa, para plantar alimentos, es decir, para plantar, y nace de la tierra todo aquello, aquí en nuestro país, todo aquello que Dios ha creado para que tengamos vida, buena salud y vida. Tenemos una tierra bendecida por Dios. Pero no solamente tenemos una buena tierra, tenemos agua en abundancia, hermanos. En otros países, hermanos, no tienen agua. El otro día, escuchando a un israelí, un técnico, un ingeniero israelí que venía, lo había traído el gobierno uruguayo para creo que el tema de él era el tratamiento de las aguas, no recuerdo bien. Contaba un poco las peripecias de Israel en cuanto al agua, justamente. Ellos tenían que, restringirse en lo más posible. ¿Para qué? Porque no tienen casi agua. Y justamente los israelitas impusieron en el mundo la forma de cultivar, no sé si ustedes conocen, yo me acuerdo cómo se llama, cuando se cultiva con gotas, en las plantas, en cada planta hay una gotita de agua. Ellos impusieron esa forma de regadío en el mundo y acá los estamos utilizando, a pesar de que no lo necesitamos, ¿no? Pero acá es una tierra bendecida, tenemos mucha agua, ríos, y no solamente ríos, sino que debajo de nuestro suelo, parte del acuífero guaraní está. Es decir que, hermanos, eso es oro. Es más que el petróleo, hermanos, porque eso es vida. El petróleo se va a terminar, pero el petróleo no da vida. El petróleo da intereses comerciales y genera mucho dinero en cuanto al comercio, pero lo que Dios ha puesto, hermanos, da vida. La tierra, el agua, el ganado que tenemos. No solamente eso, sino que también hay debajo del suelo nuestro, podemos encontrar en oro en Rivera, piedras amatistas, ágatas, piedras preciosas en Artigas. Es decir que hay mucho. Bueno, por no decir el elemento humano que hay aquí en Uruguay. Somos un país de 3,5 millones de habitantes pero hay mucha gente
mucha gente preparada para muchas cosas. ¿Y saben por qué les digo esto, hermanos? Porque es inexplicable por qué el Uruguay es un país empobrecido. Si tenemos todo, hermanos, tenemos todos y todo lo que necesitamos para vivir bien, todos, tierra, agua, ganado y riquezas materiales, una cantidad de cosas. ¿No será hora, hermanos, de que nos pongamos a pensar y de que el Uruguay salga del letargo espiritual, de ese sueño, y se vuelva a Dios? Estamos leyendo aquí en la palabra de Dios que la prosperidad y el bienestar del pueblo de Israel venía cuando ellos andaban por los caminos de Dios. ¿No será hora que el Uruguay, hermanos, se vuelva a Dios? Podemos decir que el Uruguay, a través de en sus comienzos, ¿no? En sus comienzos, el Uruguay ha abrazado ideologías que van en contra de los principios de Dios. Así, hermanos, se ha formado generación tras generación, se ha deformado la mente de muchas personas, generación tras generación, abrazando ideologías que van en contra de los principios de Dios. Pero no solamente eso, sino que se ha enseñado en las aulas del Uruguay ideologías tales como la evolución, como algo científico, mientras que en otros países o aquí mismo se sabe que son hipótesis, no es científico la teoría de la evolución, es una mentira. Encontramos también, hermanos, los gobiernos que hemos tenido en el Uruguay, año tras año, los gobiernos que hemos tenido en el Uruguay no son gobiernos que pidan sabiduría a Dios, sino que se avergüenzan de Dios. Es decir, aquí no vamos a ver en el Uruguay, lamentablemente, pero gracias a Dios que Dios está levantando políticos cristianos, ¿no? Pero a través de los años, los políticos, digamos, ponen planes o soluciones humanas basados en el humanismo, pero se avergüenzan de hablar de Dios, se avergüenzan de orar a Dios. Y el otro día, por televisión, ¿qué vi? Vi al presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos. ¿Saben? Ustedes saben como yo que se habla mucho de Trump. Se habla muy bien de Trump, pero se habla muy mal de Trump también, ¿no? Pero saben, yo no sé, ¿no? Veo algunas cosas, ¿no? Que algunas cosas puedo estar de acuerdo y otras cosas no. Pero ¿saben lo que vi? El presidente Trump, el hombre más poderoso del mundo, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba rodeado de pastores orando por su nación. ¿Saben? Eso es un síntoma de grandeza, hermanos. Entonces yo decía, ¿será cierto tantas cosas que se hablan mal de Trump? Puede tener errores, sí, puede tener errores, ¿no? Puede tener errores, pero ¿saben una cosa? Pero es un hombre que no se avergüenza de Dios. Puede cometer errores, ¿no? Y puede aprender de sus errores también, como todos nosotros, pero es un hombre que no se avergüenza de Dios. Aquí yo no lo veo, yo no lo vi ningún presidente, de los presidentes que hemos tenido hasta el día de hoy. Al contrario, no vayamos a hablar de la palabra Dios, porque saben, está a la misma altura que una mala palabra. Se dice que somos un Estado laico, pero ¿saben qué es eso, un Estado laico? Para muchos, ¿cómo lo interpretan? El Estado laico es interpretado como algo que no se puede hablar de Dios, mientras que la laicidad es hablar de todo. Es decir, entonces, que lamentablemente estamos en una nación que vive de espaldas a Dios, fue formada de espaldas a Dios. No hablemos de las comunicaciones, no hablemos de la prensa, de los canales de acá en el Uruguay, que para que haya un programa evangélico o un programa donde se predique la palabra de Dios, lo ponen en un horario bien que no sea accesible a nadie. O si hay una marcha evangélica de miles de personas, no se cubre ese reportaje. Hubo hace unos años atrás en la explanada de la municipalidad, ¿no? del municipio. Estuvo la campaña, no sé si ustedes recuerdan,
la campaña evangelística de Luis Palau. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ahí está, estuvimos, ¿no? Nunca apareció nada en ningún diario, ni en televisión, ni en informativo, mientras que en Argentina el mismo Luis Palau estuvo y lo cubrieron, mucha de la prensa argentina cubrió la gran campaña que tomó las calles, no sé qué avenida que de Buenos Aires. Es decir, entonces, hay como decía David Wilkinson, en Uruguay hay como una nube negra, o algo que está atando, esclavizando, digamos, a los uruguayos. ¿No será hora de volverse a Dios, digo yo, no? Y saben, es muy importante nosotros la iglesia. La iglesia Dios nos ha puesto para que llevemos la palabra de Dios. Por algo la Biblia dice que somos luz y que somos sal. Es decir, que parte importantísima de esto somos nosotros, somos los responsables ¿de qué? De transmitir la verdad de Dios. Pero así como el pueblo de Israel, hermanos, debemos ser fieles a Dios, debemos esforzarnos y ser valientes y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de los caminos de Dios. Entonces, hermanos, muy importante entonces es esto que estaba haciendo Josué. ¿Para qué? Para que el pueblo siguiese en la prosperidad, para que el pueblo siguiese viviendo bien. En el capítulo 24 encontramos y seguimos viendo ahí a Josué. Vamos a saltearnos algunos versículos. Josué ahí también le sigue mencionando al pueblo de Israel que no se olvidaran de Dios. Y uno de los grandes problemas era entonces la desobediencia, otra que ellos se olvidaron de qué, de lo que Dios había hecho por ellos. Ellos pensaron que eran ellos, como podemos caer en el error nosotros, ¿no? Bueno, yo vivo así porque tengo capacidad, por esto, por lo otro. Ellos cayeron en ese error, se olvidaron de las bendiciones de Dios. Y sigue allí en el versículo número 13 en adelante, dice Josué: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Es decir, le está recordando todas las maravillas que él había hecho, que Dios había hecho en medio de ellos, ¿no? Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Era una ciudad muy grande, ¿no? Los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Miren todos los pueblos que Dios había entregado a ellos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y dice en el versículo número 13: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Fíjense, miren, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y
y de las viñas y de las viñas y olivares que no plantaste, coméis. Les dio tierra, les dio casa, les dio comida. Dios les había dado todo eso. Dios los había prosperado y ellos, si vivían bien, eran gracias a Dios, gracias a Dios. Y les dice en el versículo 14 allí, pero había algo que Dios tenía en contra de ellos, y era que, ahora pues, miren lo que fallaban ellos, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a las cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, entonces, hermanos, que fallaban en esto. Es decir, se contaminaron. Miren qué fue acá, ¿no? Es decir, le dice aquí que debían de sacar los dioses falsos que estaban en medio de ellos. Ellos convivían con los dioses, con las imágenes, con los amuletos que ya venían de antes de los padres de ellos y estaban conviviendo con eso y eso no se podía entender. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ustedes vivir con esos dioses falsos y dejar al Dios verdadero después que los sacó de Egipto, les dio de comer, les dio esta tierra? Era algo entendible, no se podía entender eso. Por eso la preocupación de Moisés. Es decir, que ellos habían contaminado el servicio a Dios. Lo habían contaminado. Entonces, por tanto, empezaron a adorar dioses falsos y entonces el temor de Dios ya, se veía que el temor de Dios ya, no, el respeto a los mandamientos de Dios no estaba en medio del pueblo. Fíjense en cuanto al servicio, en cuanto al servir a Dios. Entonces, era muy importante el servir a Dios. Parte del no apartarse ni a diestra ni a siniestra era servir a Dios. El servir a Dios es parte de la obediencia. El servir a Dios es parte de nuestro amor a Dios. Por tanto, Dios nos pide que nosotros le sirvamos como a ellos, ¿no? Servir a Dios, ¿no? Nos servimos a Dios. Hoy en día, hermanos, hoy en día se han malinterpretado muchas cosas. Se han malinterpretado muchas cosas, ¿no? Es decir, se ha hecho énfasis o se le da mucho énfasis a la búsqueda en cuanto al poder de Dios, al poder sobrenatural de Dios. Y no está mal, yo no digo que esté mal. Es decir, hay que buscar que Dios se manifieste en medio nuestro, en medio de su pueblo, con maravillas y portentos, eso está bien. Pero, ¿saben qué? Al hacer tanto énfasis en esa búsqueda, se ha perdido de vista ¿qué? Se ha perdido de vista al Dios del día a día. Es decir, se ha perdido de vista al Dios que nosotros debemos de servirle día a día. Es decir, servirle con ¿qué? Con integridad, con verdad, con humildad. Es decir, ¿por qué con humildad? Porque cuando le servimos a Dios, tenemos que hacerlo humildemente, reconociendo la soberanía de Dios, reconociendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, se ha perdido mucho de vista eso. ¿Por qué? Por otra cosa, ¿no? Por buscar el poder de Dios. ¿Saben? El apóstol Pablo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, versículos 5 al 8, allí el apóstol Pablo le está hablando a los siervos, es decir, a los esclavos que viene en aquella época. Miren, se los voy a leer, del 5 al 8. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo
que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, entonces, que aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los efesios, a los esclavos que había en aquella época, ¿no? Es decir, a los esclavos. Y gran parte de esos esclavos integraban la membresía de las iglesias, ¿no? Era otra época, ¿no? Pablo no va contra, Pablo no está a favor de esto, pero tampoco los anima a que ellos, se emancipen, se liberen, ¿no? Sino que Pablo va más allá, es decir, que está más allá de lo terrenal, ¿no? Más allá de las injusticias terrenales, sino que está más, desde el punto de vista de Dios, ¿no? Es decir, entonces, así como ellos, en primer lugar, dice que sirvan a sus amos con temor y con temblor, ¿verdad? Es decir, entonces, que sirvan con respeto y con responsabilidad, le dice, ¿no? A estos esclavos. También les dice que ellos debían de servir a sus amos terrenales con sencillez de corazón, es decir, con sinceridad, con integridad, con laboriosidad, y no sirviendo al ojo, sino sirviendo como al Señor. Es decir, que entonces, Pablo, ¿a qué vamos aquí? ¿Qué podemos sacar en conclusión? Podemos sacar en conclusión que Pablo les quiere decir a estas personas, a estos esclavos, que no renieguen de su condición, sino que sirvan a sus amos como sirven a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no pierdan de vista, como decíamos, el Dios del día a día. Es decir, la idea es esta, que todo lo que hacemos en esta vida, en el diario vivir, adquiere un carácter sagrado. Es decir, todo lo que hacemos adquiere un carácter sagrado, es decir, es el Dios del día a día, es de servir a Dios día a día, eso es servir a Dios. Es decir, entonces, que todo lo que hacemos en esta vida es servir a Dios, en las cosas más íntimas, en las cosas más pequeñas. Ir a la panadería, debemos de servir a Dios del día a día. Es decir, ¿cómo lo hacemos yendo a la panadería? Por ejemplo, vamos y decimos, por ejemplo, con el trato con el que nos despacha el pan, por ejemplo. Es decir, no debemos de perder de vista que estamos sirviendo a Dios. Entonces es muy importante cómo tratamos a que nos despache el pan, cómo nos presentamos ante Él, cómo recibimos la mercadería. Es decir, no tratamos de engañar, es decir, no tratamos de regatear, por ejemplo, algo por el estilo. Es decir, estamos sirviendo a Dios con integridad, con temor, con temblor. Así vayamos a la panadería, así vayamos al trabajo, es decir, no sirviendo al ojo, es decir, no sirviendo a los hombres, sino que todo lo que hacemos, lo hacemos como para Cristo, como para el Señor, sirviendo a Dios. Trabajamos con laboriosidad, con ánimo, con agradecimiento, es decir, todas esas cosas, hermanos. Es decir, no debemos de perder de vista el Dios del día a día. Ellos habían perdido de vista eso, los judíos. Es decir, ya en el día, en la vida diaria, ellos habían contaminado el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque justamente aquí, como dice, ellos debían de quitar esos dioses ajenos, que ni de ellos eran dioses ajenos. Y hablamos de amuletos, hablamos de imágenes, pero también hablamos de costumbres. Los judíos habían adoptado costumbres de los pueblos que aún todavía Dios no había quitado de allí. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque fíjense, ellos querían congratularse con los pueblos, porque querían vivir en paz quizás, o querían seguir en la prosperidad. Entonces, muchas veces, a veces algunas personas se creen más buenos que Dios, o vamos a ayudar a Dios, pienso yo que decían, ¿verdad? Vamos a ayudar a Dios y vamos a tratarlo, vamos a congratularnos. Y en el congratularnos, ¿qué quiero decirles? Ellos transaron,
se dieron principios de Dios ahí. No es que sirvieran a Dios, digamos, prestando atención o, digamos, teniendo una actitud amable frente a la persona, sino que ellos se dieron y adoptaron costumbres de las personas. Entonces, ¿eso qué llevó? A sustituir a Dios. Entonces, y a sustituir el servicio a Dios. Ellos querían congratularse con él. Entonces, las costumbres de los pueblos vecinos comenzaron a adoptarlas y a traerlas a sus familias. Comenzaron a, por ejemplo, a adorar al dios Baal. El dios Baal era un dios que estaba allí en la tierra de Canaán. Y cada pueblo que estaba allí tenía el dios Baal con distintas características. Bueno, ellos, ¿qué hicieron? Se olvidaron de Dios o dejaron a un lado las maravillas del Dios verdadero y adoptaron al dios Baal. Pero no solamente el dios Baal, sino que adoptaron costumbres de esos pueblos, ¿no? Estilos de vida. Entonces contaminó el servicio a Dios, contaminó el diario vivir. Así como nosotros, hermanos, podemos contaminar nuestro servicio a Dios. No queremos que nos llamen de fanáticos, por ejemplo. Queremos que la gente nos salude, queremos que los vecinos sean buenos con nosotros. Y saben, corremos el riesgo o la tentación de ceder a los principios de Dios. Hoy en el Uruguay hay costumbres que no van, digamos que no les agrada a Dios y que muchos cristianos los adoptan a veces. Muchos cristianos los adoptan. Por ejemplo, por mencionar una. Por ejemplo, el domingo. El domingo es el día del Señor, ¿sí o no? El domingo es el día del Señor. Pero la gente, ¿para qué dedica el domingo? La mayoría de los uruguayos. Para ir al fútbol, ¿no? Muchos dicen, no, es el día que se juegan muchos partidos en todas partes del Uruguay. Van al fútbol. ¿O qué más? Bueno, el domingo vamos a comer un asadito, ¿no? Dicen algunos, ¿no? Miren que, espera un momentito, déjenme terminar. No está mal las cosas, pero hay prioridades, ¿no? Vamos a comer un asadito. O vamos el domingo, vienen nuestros parientes o nuestros amigos, vamos a hacer una gran comida. Es decir, y otras cosas más. La feria, vamos a descansar. No, sí, hoy el domingo quiero descansar. Entonces, ¿saben? Muchos han adoptado el domingo para sí. Pero ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué le enseña Dios a su pueblo? Que el domingo es el día del Señor. Es el día que apartamos de toda la tarea mundanal, de todas las cosas que hacemos durante toda la semana, y apartamos ese día ¿para qué? Para venir a la casa de Dios y a adorar a Dios, a estar con el pueblo de Dios, a compartir con el pueblo de Dios experiencias, escuchar la voz de Dios, alabar a Dios a través de las canciones. Es importante eso, básico, ¿no? Dice la Biblia, no tengas como algunos que tienen por costumbre no el congregarse, ¿no? Es decir, entonces, eso en el Uruguay es muy común. Como otras costumbres también, ¿no? Como otras costumbres que hay en el Uruguay, ¿no? Vamos a hablar de nuestro país, ¿no? Para alguno que nos vea por ahí, ¿no? Para que sepa que estamos en Uruguay, ¿no? Es decir, entonces, así como esa costumbre, hay otra cantidad de costumbres que nosotros por error podemos transar y vernos, digamos, ser seducidos por esas costumbres. Entonces, justamente contaminamos nuestro servicio a Dios, el día a día. Dios quiere que nosotros no nos apartemos o espera de nosotros que lo tengamos presente en el día a día, que le sirvamos en el día a día. Estamos con la gente, digamos, no estamos en un monasterio, estamos en el mundo. Estamos con la gente del mundo, del barrio, aquí por ejemplo. Bueno, estamos sirviendo a Dios, estamos conversando con los vecinos, estamos testificando, vamos a comprar el pan, como dijimos, bueno, testificamos, hablamos, tratamos bien a las personas, es decir, y una cantidad de cosas. Servir a Dios en el día a día. Bueno, ellos habían contaminado eso, ¿no? Y es importante entonces mantener los principios de Dios. ¿Saben? En Santiago capítulo 4, versículo número 4, dice algo muy interesante en cuanto a, digamos, a esto que estamos hablando, ¿no?
Dice, oh almas adúlteras, ¿y no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Adulterio espiritual se refiere aquí, ¿verdad? Dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye como enemigo de Dios. Se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hermanos, era muy importante entonces, y era, digamos, estaba con razón preocupado, ¿no? Josué, porque esto iba a traer mucha pobreza en el pueblo de Dios. Y entonces él toma la determinación, bueno, si ustedes quieren seguir con los dioses de vuestros padres, con esos dioses falsos, bueno, sepan que yo y mi casa vamos a servir a Dios. Menos mal, hermanos, menos mal, el pueblo tomó la determinación de seguir a Dios. Y dice así en el versículo número 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y a su voz obedeceremos. Es decir, entonces, que es muy importante, hermanos, las decisiones que tomemos. Las decisiones que tomemos nos deben llevar a qué, hermanos? A comprometernos con Dios. Aquí no había mucho compromiso, se ve, ¿no? Pero Josué quería que ellos se comprometiesen. ¿Para qué? Para que les fuera bien, para que siguieran la prosperidad, para que fuera un pueblo que tuviese todo lo necesario para vivir, y que tuviese paz y que tuviese felicidad. Vamos a terminar, hermanos, les voy a leer una historia para terminar. Dice así, por amor a Él. Y está basada esta historia en un pasaje que dice 2 Corintios 12:10, que dice lo siguiente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, este pasaje habla del compromiso que tenía Pablo con Dios, ¿no? Dice así esta historia, hermanos. Recuerdo una vez, cuando mis hijos eran pequeños, que mi esposa estaba en cama con un fuerte malestar de gripe. Yo estaba tratando de reemplazarla lo mejor posible. Pero los niños no estaban cooperando, aunque pasé mucho tiempo jugando con ellos, parecían decididos a hacer más ruido y más desorden del que yo podía tolerar. ¿Por qué no podían calmarse y ayudarme más? Me preguntaba. ¿Por qué no podían ser más considerados por amor a su madre y por amor a mí? Entonces pensé en mi relación con Dios. ¿Lo trato de la manera en que mis hijos me estaban tratando a mí? Dios debe afligirse a veces por mi falta de sensibilidad a sus cosas. Posteriormente empecé a mirar todos los pasajes de las Escrituras que hablan de hacer algo por amor a Dios, haciendo lo que sabemos le agrada. Leí acerca de Pablo, Pedro y Esteban, hombres que arriesgaron su vida por amor a Cristo, ¿no? Había un compromiso grande, ¿no? Para ellos esa frase era un estilo de vida, no solo palabras vacías. En una ocasión el apóstol Pablo hasta fue apedreado y dejado por muerto porque se atrevió a proclamar el Evangelio. Me pregunto, ¿cuánto de lo que hago y digo es por amor a mi Señor y Salvador? Esa es una buena pregunta para que todos la ponderemos. Y por último, la frase que corona toda esta historia dice así: Jesús dio su todo por nosotros. ¿Estamos dando nuestro todo por Él? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te agradecemos porque hemos podido tener esta mañana aquí en este lugar, en tu casa, Señor, hemos podido escuchar tu palabra. Padre amado, te damos gracias por el testimonio que tenemos aquí en tu palabra, Señor, y que tú has permitido que perdurase o permaneciese a través del tiempo.
para ejemplo a tu pueblo, a tus hijos. Padre amado, ayúdanos a vivir en tus caminos. Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones para comprometernos con tu obra, para comprometernos con tu causa, Señor amado. Sabemos que hay decisiones que son para vida, y esta es la decisión, amado Dios, que queremos tomar en esta hora, comprometernos cada día por tu obra, con tu obra. Señor, sabemos que nuestra prosperidad está condicionada a nuestra obediencia y nuestro amor a ti. Y que, Señor, también nuestro servicio, Señor, está condicionado, Señor, a la fidelidad que tengamos a ti. Padre amado, ayúdanos a ser fieles en ti, a ti. Ayúdanos a caminar en esta vida en tu voluntad, sirviéndote en el día a día, Señor amado, en las cosas pequeñas de la vida y en las cosas grandes de la vida. Señor, y que podamos, Señor, prosperar en todas las cosas, tanto en lo material como en salud, como en lo espiritual. Guárdanos, Señor, del tentador. Guárdanos del engaño, de las tinieblas, de aquellas seducciones que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, en esta vida. Ayúdanos a vivir libres de toda contaminación de este mundo, y que te seamos fieles, que podamos ser instrumentos en tus manos, que podamos, Señor, tener, Señor, tu sabiduría, Señor, y tu autoridad para llevar tu palabra. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén.